Muy buenas con todos, soy el doctor Juan Santa Cruz, nefrólogo, y a continuación os voy a presentar el trabajo llamado Utilidad de la ecografía pulmonar y de vena cava inferior realizadas por el nefrólogo en pacientes en hemodiálisis. El trabajo fue realizado por mis compañeros Dr. Acheda, Dr. Vaca y mi persona. A continuación, quiero comentar que a día de hoy el ajuste del peso seco en los pacientes en diálisis sigue siendo un desafío para el nefrólogo, ¿sí? Previamente el ajuste del peso seco siempre ha sido clínico, se iba ultrafiltrando al paciente hasta que éste llegaba a presentar síntomas de hipovolemia como pues, hipotensión o calambres, y en ese momento se decía, pues bueno, este es el peso seco del paciente y ante la ausencia de edemas, pues se definía ese como el peso seco. Sin embargo, a día de hoy existen nuevas herramientas que pueden ayudar a facilitar la toma de decisiones y decidir el peso seco del paciente, siendo incluso menos invasivos. Entre estos tenemos, por ejemplo, la bioimpedancia unifrecuencia o multifrecuencia, BCM, así como también pues, la ecografía mediante la realización de la ecografía de vena cava inferior, ecografía pulmonar y el score Vexus. Estos métodos son nuevos, son novedosos, no son invasivos y están exentos prácticamente de cualquier complicación en los pacientes, lo cual puede facilitar al nefrólogo a tomar una decisión adecuada para el paciente. Si nosotros revisamos la literatura, a día de hoy existe mucha evidencia acerca de la realización de la ecografía pulmonar en pacientes con enfermedad renal crónica para ajuste de peso seco, para un poco conocer la volemia actual del paciente. Entonces, basándonos en este marco teórico presente abundante, pues nosotros decidimos hacer un estudio con el objetivo de reportar la factibilidad de que sea el nefrólogo el que realice la ecografía a pie de cama a nivel pulmonar y de vena cava inferior, ¿sí? Así como de reportar los hallazgos de las exploraciones ecográficas realizadas junto con otras variables en la población en hemodiálisis crónica estudiada. Para esto se realizó un estudio transversal descriptivo en donde pacientes en hemodiálisis crónica en septiembre del 2019 en el Hospital La Paz fueron sometidos a la realización por parte del nefrólogo de ecografía pulmonar y de vena cava inferior en los últimos 10 minutos de la sesión de hemodiálisis, ya cuando había llegado cumplido el objetivo de ultrafiltración. Se reportaron variables demográficas, variables clínicas, tratamiento hipotensor y resultados en la bioimpedancia realizada previamente. Se realizó la ecografía pulmonar basándonos en el método de 4 zonas, en donde, como se puede observar, existen 2 zonas apicales en cada lado y 2 zonas basales entre ambos campos pulmonares. Y también se realizó la ecografía de vena cava inferior, en donde, mediante un enfoque longitudinal de la vena cava inferior, a 1 centímetro distal a la desembocadura de la vena hepática en la vena cava inferior, se midió el diámetro de la vena cava inferior tanto en inspiración, expiración y el porcentaje de colapso de esta vena cava inferior con la inspiración, ¿sí? Los resultados que obtuvimos en el estudio fueron los siguientes. Fueron un total de 21 pacientes en diálisis crónica estudiados, de los cuales, bueno, había una predominancia de hombres en un 76%, con una edad media de 70.5 años, con 2 hipotensores de media y un tiempo en diálisis de media de 51.5 meses. 43% de esta población en los resultados previos de la BCM fueron reportados como hipervolémicos, casi la mitad, 43%, y un ratio BCM de agua extracelular e intracelular de 1.1 de media entre todos ellos, hallazgo importante. El diámetro de la vena cava inferior a nivel de la expiración fue de 1.3 centímetros, durante la inspiración de 0.7 centímetros y un 48% de pacientes estudiados tuvieron un colapso de vena cava inferior mayor al 50%. Según lo que se reportó o según los hallazgos en la ecografía pulmonar, se dividieron los pacientes en 3 grupos. El grupo 1 o de sobrecarga leve son aquellos que tenían entre 0 y 4 líneas B en la ecografía pulmonar, 13 pacientes, mientras que el grupo 2 correspondía a aquellos pacientes que tenían entre 5 y 9 líneas B, sobrecarga moderada, 7 pacientes, y en el grupo 3 una sobrecarga severa, aquellos que tenían 10 o más líneas B. Solo hubo un paciente y este falleció muy pronto después de realizarse el estudio. Dentro de los resultados obtenidos en variables demográficas y clínicas, pues bueno, por grupos
Cabe destacar que no existió ninguna diferencia significativa en edad, en sexo, en número de hipotensores ni en tiempo en diálisis. ¿Sí? A pesar de que, bueno, llama la atención que hay cierta tendencia en el número de hipotensores en el grupo 2 ser mayor el número de hipotensores que en los del grupo 1, sin embargo, como les digo, no se apreció significación estadística. Igualmente, bueno, el tiempo en diálisis es casi la mitad, pero, insisto, no hubo significancia estadística. Dentro de las características ecográficas y de BCM, pues cabe destacar que se observó significancia estadística únicamente en el número de líneas B en las distintas zonas estudiadas. Es decir, los del grupo 2, aquellos que tenían una sobrecarga moderada, tuvieron un mayor número de líneas B en la zona 2, como podemos apreciar, en la zona 3, apical izquierda, y en la zona 4, basal izquierda, respecto a sus compañeros del grupo 1, ¿sí? Y en los demás hallazgos realmente no se observó diferencias ni en el diámetro de vena cava inferior, ni en un colapso mayor al 50%, ni en la presencia de derrame pleural, que bueno, se observa en 1/3 de los pacientes de cada grupo, que llama la atención, ni en el resultado de la bioimpedancia de hipervolémicos o normovolémicos, ¿ya? ¿Qué más pudimos evidenciar con el estudio? Pues que efectivamente la ecografía a pie de cama realizada por el nefrólogo es factible. No se necesita una formación especialmente complicada ni larga, ¿sí? No se apreciaron ningún tipo de complicación para el paciente, no hubo reportes de aumento del tiempo de sesión, ¿sí? Y obviamente fue una técnica completamente no invasiva. No se apreciaron diferencias significativas entre los grupos 1 y 2 en número de fármacos hipotensores, derrame pleural, colapso inspiratorio en el 50% de vena cava inferior y el ratio agua extracelular e intracelular. Destaca, como les comenté previamente, que se apreciaron en el grupo que tenía mayor sobrecarga de volumen, teóricamente basado en el número de líneas B, que estas eran más frecuentes en la zona apical izquierda y en ambas zonas basales. Para concluir, finalmente, quisiera comentar que la ecografía a pie de cama es un método no invasivo, seguro, de fácil ejecución y que puede ser realizado por el mismo nefrólogo durante la misma sesión de hemodiálisis sin prolongar la duración de las mismas ni producir ningún inconveniente al paciente y que puede arrojar una información muy útil para tomar decisiones que van a favor de la salud del paciente, como es ajustar el peso seco o simplemente evidenciar hallazgos que antes no se podían evidenciar o que no se veían en ese momento con la radiografía de tórax o la auscultación convencional. La incorporación de la ecografía pulmonar y de vena cava inferior por el nefrólogo en la práctica clínica diaria podría tener una utilidad importante en la valoración y ajuste del peso seco de los pacientes. Muchas gracias por su atención y estoy presto a responder las preguntas que ustedes tengan. Nuestro trabajo se titula Características epidemiológicas de la enfermedad renal crónica con tratamiento renal sustitutivo en Uruguay, a 40 años del inicio. Es un trabajo del Registro Uruguayo de Diálisis, y acá podemos ver detalles de los autores. En cuanto a los objetivos, el tratamiento renal sustitutivo de la enfermedad renal crónica en Uruguay comenzó en tratamiento sustitutivo comenzó en el año 1981, luego de que se creara el Fondo Nacional de Recursos, que es la institución que financia el tratamiento de diálisis y trasplante renal para todos los pacientes del país. El Registro Uruguayo de Diálisis y el Registro Uruguayo de Trasplante también comenzaron su actividad en ese año y actualmente son registros obligatorios que incluyen a todos los pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento renal sustitutivo. El objetivo de este informe es analizar las características epidemiológicas de la enfermedad renal crónica en tratamiento renal sustitutivo en el periodo 1981-2020. Utilizamos las variables de edad, género, diagnóstico, cobertura asistencial, modalidad de tratamiento y situación al final de cada año de todos los pacientes incluidos en el Registro Uruguayo de Diálisis y en el Registro Uruguayo de Trasplante entre los años 1981 y 2020. Y los resultados están resumidos en esta inmensa tabla
que solamente pretende homenajear a los fundadores de los registros y especialmente a nuestros mentores, los doctores, profesores Masuki y Schwed. Como podrán observar, en todo el periodo la incidencia de diálisis crónica aumentó de 32 a 184 por millón de población y la prevalencia de diálisis crónica aumentó de 38 a 820 por millón de población. Mientras que la incidencia de trasplante aumentó de 3 a 34 por millón de población y la prevalencia de trasplante aumentó de 3 a 407 por millón, con una mortalidad que comenzó en 24 por 100 pacientes años. La mortalidad de diálisis crónica comenzó 24 por 100 pacientes años al inicio del periodo y descendió rápidamente para mantenerse entre 15 y 20 por 100 pacientes años en el resto de los años. Si analizamos el crecimiento de las tasas, tanto de incidencia como de prevalencia, vemos que todas aumentaron en el periodo 1981-2020, siendo el menor el aumento de la tasa de incidencia de diálisis, que fue de 475%, y el mayor el de la tasa de prevalencia de trasplante, que fue de casi 13.500%. Y ese crecimiento de las tasas fue diferente en los primeros 20 años del periodo, lo que está en azul, y que fue mayor que el de los segundos 20 años del periodo, lo que está dibujado en amarillo, para todas las tasas. Si observamos la incidencia por grupos de edad, vemos que en los últimos años los grupos de edad de mayor edad, de 65, 75 y 85 años, han aumentado su incidencia, así como han aumentado su incidencia las nefropatías que se acompañan de pacientes con mayor comorbilidad, como son los vasculares y los diabéticos. Sin embargo, la mortalidad de la población en diálisis se ha mantenido prácticamente estable en los últimos 15 años, tanto la mortalidad bruta, que está en naranja, como la mortalidad ajustada, que incluso en los últimos 10 años había comenzado a descender, por lo cual lo que nos obligó a utilizar un nuevo método de ajuste con otra tabla, y vemos que de cualquier manera esa mortalidad se mantiene ajustada, se mantiene estable. La mortalidad de los pacientes de nuestro registro es 17 veces mayor en el año 2019 que la mortalidad de la población del Uruguay, y esa tasa, esa diferencia es mucho mayor en los pacientes menores de 65 años, casi llega a 40 veces, y va disminuyendo progresivamente a 8 veces, 5 veces y 2 veces en los grupos de 65-74, 75-84 y mayores de 85 más años. Como conclusión, entonces, la incidencia de la prevalencia de pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento renal sustitutivo en Uruguay ha aumentado en este periodo de 40 años, con un mayor porcentaje de crecimiento de la tasa de prevalencia de trasplante, a pesar de que ingresaron en los últimos años más pacientes mayores de 65 años y con mayores comorbilidades. La mortalidad se ha mantenido estable en los últimos años, y la tasa de mortalidad en diálisis fue de 17 veces superior a la de la población general en 2019, siendo esta diferencia progresivamente menor cuanto mayor es la edad del grupo analizado. Este es nuestro agradecimiento a los centros de diálisis que participan a diario, cuyo personal envía diariamente los datos al sistema informático del Fondo Nacional de Recursos, y estos son los técnicos del fondo que participan en la elaboración de formularios y en la confección de los archivos que nos permiten elaborar este trabajo. Buenos días, mi nombre es Daniela Montoya y hoy voy a presentarles el trabajo titulado Relación genética entre Staphylococcus aureus aislado de pacientes en hemodiálisis y sus convivientes residenciales, los hogares como otra fuente de colonización y diseminación.
Como es de su conocimiento, Staphylococcus aureus es una bacteria muy importante clínicamente, es causante de una gran variedad de infecciones que van desde leves en la piel hasta infecciones mucho más graves e invasivas como bacteriemias, por ejemplo. Puede ser aislado de infecciones asociadas tanto a la atención en salud como a la comunidad, y su capacidad de resistencia a los antibióticos, sobre todo a la meticilina, hace que el problema sea más serio para el tratamiento de algunas infecciones, por lo que Staphylococcus resistente a meticilina sigue jugando un papel muy importante y sigue estando priorizado en un nivel alto de atención según la Organización Mundial de la Salud y el CDC. Otro aspecto importante de esta bacteria y que a veces se deja de lado es que también puede estar presente como colonizador. Muchos estudios sobre el comportamiento de esta bacteria se centran entonces en su capacidad de causar infecciones, pero hay que tomar en cuenta también las consecuencias de que sea un colonizador, precisamente porque la magnitud y el impacto y las implicaciones que tiene la colonización no han sido hasta ahora dilucidadas por completo. El problema de la colonización radica por un lado en que al ser un fenómeno asintomático, pues tiene una baja detección y las personas que están colonizadas actúan como vehículos transportadores que pueden aumentar la diseminación de estas bacterias y de la resistencia bacteriana en diferentes ambientes, por ejemplo en el ambiente hospitalario, pero también en ambientes comunitarios. Por otro lado, el tener esa colonización puede suponer un mayor riesgo para futuras infecciones, sobre todo en pacientes que tengan algún tipo de condición de base. Es ahí donde los pacientes en hemodiálisis se convierten en un modelo para estudiar el comportamiento de la colonización por Staphylococcus aureus. ¿Por qué? Inicialmente estos pacientes poseen comorbilidades y características clínicas específicas que favorecen las frecuencias altas de colonización por Staphylococcus aureus, que son incluso mayores a las reportadas en otros grupos, por ejemplo en pacientes hospitalizados. Además de eso, esa colonización está directamente relacionada con un aumento del factor de riesgo para la contracción de infecciones de origen endógeno por esta bacteria, lo cual ha sido evidenciado claramente en estudios previos realizados en nuestro grupo de investigación, donde se encontró una asociación bastante fuerte en este sentido. Por otro lado, los pacientes en hemodiálisis se encuentran transitando constantemente entre las unidades renales y los hospitales y la comunidad, empezando por sus propios hogares. Además de eso, junto con sus familiares o las personas que viven con ellos, poseen un contacto estrecho que tiene que ver con un vínculo de cuidado y además con compartir espacios, compartir hábitos, objetos en el hogar que pueden favorecer un intercambio de esta bacteria entre ellos. Y en este sentido, puede suponer que los hogares son una fuente importante de colonización y diseminación. Es por eso que nosotros nos propusimos entonces para este trabajo determinar la relación genética entre los aislados de Staphylococcus aureus colonizando pacientes en hemodiálisis y sus convivientes residenciales. Para lograrlo partimos de una de las unidades renales más importantes de la ciudad de Medellín, que atiende personas de toda la ciudad y de los municipios aledaños. Tiene una capacidad para atender aproximadamente a 560 pacientes en 67 máquinas, y además está asociado con un hospital de alto nivel de complejidad de la ciudad, también uno de los más importantes. A partir de allí realizamos entonces un primer contacto con los pacientes para posteriormente visitarlos en sus hogares, con el fin de evaluar la colonización en ellos y sus familias en el mismo momento. Una vez en los hogares, lo que hicimos fue un hisopado nasal, y estas muestras se procesaron en el laboratorio. Inicialmente hicimos un enriquecimiento, luego las sembramos en un medio selectivo para esta bacteria, y para identificarlas hicimos pruebas fenotípicas de identificación. En cuanto a la susceptibilidad, para determinarla utilizamos el sistema automatizado VITEC2. Además de estos procedimientos tradicionales que pudimos realizar en el laboratorio, también realizamos algunos procedimientos moleculares. Realizamos una confirmación de especie detectando por PCR el gen NUC, que es específico y solamente se encuentra en esta bacteria, y también identificamos genes de resistencia como el gen MECA, responsable de la resistencia a meticilina de Staphylococcus aureus. Finalmente, que era nuestro objetivo principal, para poder determinar si los aislados de los pacientes y los convivientes eran iguales o diferentes, utilizamos una metodología de biología molecular llamada electroforesis en gel de campo pulsado, que nos permite hacer esa diferenciación según los patrones de bandas
que vamos obteniendo. Nos da como una huella genética, ¿cierto?, con la que podemos hacer este tipo de comparaciones. Además, pues en las visitas también hicimos una recolección de una información clínica y epidemiológica que nos permitió luego evaluar algunos potenciales factores asociados con esa colonización. Partiendo entonces de la unidad renal, logramos ingresar a 45 pacientes en hemodiálisis y en las visitas a los hogares ingresaron 123 de sus convivientes residenciales para un total de 168 personas que participaron en este estudio, distribuidos en 45 hogares que estuvieron ubicados en toda la ciudad de Medellín y en algunos municipios aledaños. La mediana de la edad fue de 64 años para los pacientes, con un rango intercuartil entre 49 y 72 años, y de 37 años en los convivientes, con un rango intercuartil entre 18 y 56. En los pacientes, el 48.9% fue mujer, y en los convivientes el 65.8% fueron mujeres. La comorbilidad más frecuente en ambos grupos fue hipertensión arterial, tanto en los pacientes con el 80% como en los convivientes con el 14.6%. Los resultados de la colonización nos arrojaron cifras muy importantes. Como podemos ver acá, el 41.07% de todos los participantes estuvo colonizado con Staphylococcus aureus. Y si vamos a ver cómo se comportó esta colonización por separado, podemos ver aquí el 43.1% en los convivientes residenciales y el 35.6% en los pacientes. Afortunadamente, la colonización por Staphylococcus aureus resistente a meticilina no superó el 5% en ninguno de los dos grupos evaluados. Cabe destacar acá que tampoco se observaron diferencias significativas en cuanto a la colonización de los pacientes y la colonización de los convivientes. Lo que sí se relacionó con esa colonización fueron factores como compartir la toalla y el índice de hacinamiento en los hogares, determinado por el número de personas sobre las habitaciones en cada casa. Si lo miramos según los hogares, encontramos que de las 45 viviendas que evaluamos, casi en el 78% se encontraron personas colonizadas por Staphylococcus aureus. Pero de todos estos hogares a nosotros nos interesaba mirar las que tenían más de una persona colonizada, precisamente para observar si había esa relación entre los aislados de diferentes miembros de la familia. Entonces encontramos que en 21 hogares correspondientes al 46.7% hubo colonización de al menos 2 miembros del hogar. ¿Cómo miramos entonces si había relación entre sus aislados? Utilizamos la herramienta molecular de la que les hablé. Este es el resultado de una electroforesis en gel de campo pulsado. Cada uno de estos filas corresponde a un aislado de una persona diferente y este patrón de bandas me dan como la huella, como el código de barras de cada uno de ellos, que me permite decir si son similares o diferentes según este índice de similitud de DICE que se representa acá en línea punteada. De las 21 casas entonces con varias personas colonizadas, en un poco más de la mitad, en el 52.4%, efectivamente encontramos esa relación. Aquí está representado en rojo. Es decir, realmente hay una probabilidad importante de que en los hogares se comparta esta bacteria y de que se esté transmitiendo de los pacientes a sus convivientes o viceversa. Sin embargo, a pesar de que encontramos estas relaciones en los hogares, si vemos también un panorama general, podemos ver que también existe una gran diversidad de aislados. Y eso puede ser explicado por las diferentes fuentes de transmisión que hay en nuestra población, unos por el lado de los ambientes hospitalarios y otros por el lado del ambiente comunitario. Pero ojo que estamos viendo que los hogares también son un lugar importante de intercambio de esta bacteria. Para concluir, podemos decir entonces que se encontró una alta colonización de Staphylococcus aureus, tanto en los pacientes en hemodiálisis como en sus convivientes residenciales. Es muy importante señalar que en esta población ya se ha demostrado, según estudios previos en nuestro grupo de investigación, que la colonización es un factor de riesgo muy significativo para el desarrollo de infecciones endógenas, y estos resultados nos plantean la importancia del hogar como una fuente importante de adquisición de esa colonización, y nos señala la necesidad, además, de controlarla, no solo en las unidades renales y en los hospitales, sino también en los hogares de los pacientes. Muchas gracias. Buenos días, soy Sofía San Román, soy nefróloga de Uruguay.
En esta oportunidad voy a presentar un trabajo realizado junto con los colegas de medicina nuclear y de imagenología molecular, que titulamos La utilidad del PET con metionina en la evaluación de los pacientes con hiperparatiroidismo secundario persistente o recurrente posterior a una paratiroidectomía con centellograma Tenesio 99 MIBI negativo o no concluyente. En realidad, para ponernos en escena, en nuestro país lo hicimos en realidad un grupo de pacientes con enfermedad renal crónica que están en hemodiálisis y que hasta ahora el tratamiento de lo que es la alteración del sistema mineral y óseo, el hiperparatiroidismo, hasta hace muy poquito no contábamos con un tratamiento médico como son los calcimiméticos, y prácticamente el tratamiento era quirúrgico en el contexto de los hiperparatiroidismos severos. En los pacientes que se hacen una cirugía, la paratiroidectomía, posteriormente tenemos muchos pacientes que han tenido una muy buena evolución, un pequeño grupo que quedan con un hipoparatiroidismo posterior, y un grupo que quedan con un hiperparatiroidismo persistente, un hiperparatiroidismo bioquímico, como le decimos, que posterior a la paratiroidectomía, la medición de la PTH en sangre sigue persistiendo en valores elevados, y después hay un grupo de pacientes que sí logran descender su PTH y en el tiempo recurre nuevamente el hiperparatiroidismo bioquímico. En ese grupo de pacientes, topografiar dónde estaba el tejido paratiroideo hiperfuncionante es un desafío que nos puso a analizar este estudio. Y en búsqueda de poder ver qué pacientes habíamos estudiado prácticamente con el PET. El objetivo entonces fue evaluar la utilidad de hacer un PET-TC con metionina para detectar el tejido paratiroideo en pacientes que tenían un hiperparatiroidismo persistente o recurrente después de una paratiroidectomía. Fue un estudio observacional, retrospectivo. Incluimos los pacientes que tenían hiperparatiroidismo persistente o recurrente después de una paratiroidectomía 7/8 y que se habían realizado un centellograma MIBI con Tenesio 99 que era negativo o no concluyente para el hallazgo de tejido paratiroideo. Y que habían sido estudiados con un PET-TC con la administración de metionina 400 mBq. Reclutamos 16 pacientes, de ellos eran 5 de sexo femenino y 11 de sexo masculino. 15 se presentaban con un hiperparatiroidismo persistente, que como mencioné, lo habíamos definido como los pacientes que a la PTH del mes de la cirugía estaban los valores similares al preoperatorio o no había descendido menos de un 30%. O hiperparatiroidismo recurrente, el que sí, habiendo logrado un descenso, normalización de la PTH, una normalización bioquímica, al tiempo presentaba de nuevo un hiperparatiroidismo. La mediana en edad de estos pacientes era de 57,5 años, con un rango entre 39 y 72. El tiempo en diálisis tenía una media de 8 años, con pacientes que llevaban 2 años en diálisis y 25 años en diálisis. La PTH al momento de hacer el PET, la mediana era de 1450 picogramos mililitros, con un rango que iba entre 750 y 3000. El PET con metionina permitió hacer diagnóstico y fue concluyente en 14 de 16 pacientes. Un 87,5% de este grupo pudimos lograr topografiar tejido paratiroideo con el PET con metionina. Los hallazgos fueron en 3 de esos 14 pacientes, 2 glándulas hiperfuncionantes. En 11 de los 14 pacientes se halló una glándula hiperfuncionante. En 11 de los 14 el tejido estaba localizado en el cuello. Y en 3 pacientes de estos 14 el tejido paratiroideo hiperfuncionante se localizó a nivel de mediastino. El tamaño de la glándula la mediana fue de 9 milímetros, que iba entre 6 y 25, con un SV de 3,7, un SV a nivel del tejido cervical de 2,6 y un SV para tiroides de 1,4. De estos 14 pacientes que el PET permitió hacer diagnóstico de localización del tejido paratiroideo hiperfuncionante, se pudieron resolver 4 de forma quirúrgica, que se realizó una segunda o tercera paratiroidectomía, uno de los casos,
Y los restantes pacientes, pese a tener el hallazgo topográfico del tejido hiperfuncionante, se optó por no realizar tratamiento quirúrgico, dado el difícil acceso en algunos casos, cuando estaban ubicadas lateroesofágico, laterotraqueal, o la comorbilidad de los pacientes que no permitía someterlos a una paratiroidectomía. Acá las imágenes de una paciente, esta es una señora de 74 años, de sexo femenino, que tiene una enfermedad renal crónica en hemodiálisis hace 15 años y había presentado, tenía un hiperparatiroidismo como complicación de su sistema mineral, tenía un hiperparatiroidismo secundario severo, se había realizado una paratiroidectomía 2 años antes y post-paratiroidectomía persistía con PTHs elevadas. Entonces, en la búsqueda de estudiar el tejido hiperfuncionante, se había realizado este centellograma MIBI que no logra topografiar ni el adenoma ni lesiones hiperfunción paratiroideas, por lo cual se procede a hacer el PET con metionina y lo que evidencia es una lesión, la que está marcada acá con la flecha roja, es una lesión paraesofágica derecha, y acá se marca cuando se administra el contraste. Por lo cual, en esta paciente, el PET logró, en el MIBI no habíamos tenido ningún hallazgo, y logró la evidencia de tejido paratiroideo hiperfuncionante. Acá tenemos un segundo caso, también es un hombre en realidad de 56 años, que tiene una enfermedad renal crónica en hemodiálisis hacia 8 años, y que se había presentado como complicación un hiperparatiroidismo secundario, se había sometido a una paratiroidectomía y posteriormente tenía niveles elevados de PTH, por lo cual hablábamos de un hiperparatiroidismo persistente. Se hizo un centellograma MIBI que no era concluyente, por lo cual se procedió a hacer el PET con metionina, que marcaba, es la que está marcada con la flecha roja, acá laterotraqueal bajo derecho, marcaba una lesión de tejido paratiroideo hiperfuncional. La que en realidad lo que está marcado con las flechitas verdes son una lesión que fue un hallazgo, una lesión vertebral, que condujo a otros estudios y diagnóstico posterior. Se nos movieron las flechitas. Conclusiones: el PET con metionina es una herramienta valiosa para localizar el tejido paratiroideo hiperfuncionante en pacientes que se presentan con hiperparatiroidismo persistente o recurrente después de la cirugía, eso especialmente cuando el centellograma MIBI fue negativo o no concluyente, como fue esta selección de pacientes. Y bueno, concluimos que identificar tejido hiperfuncionante, tanto sea en caso de persistencia o recurrencia, es fundamental, ya sea para planificar una nueva cirugía, como se pudo hacer en uno de los casos, o para evitar un tratamiento quirúrgico cuando en realidad la topografía es de difícil acceso. Bueno, muchas gracias. Tendremos la presentación de una visión fisiopatológica de la hipotensión intradialítica por Leopoldo Ardiles de Chile. Quiero agradecer a la comisión organizadora del SLAN por esta oportunidad de poder compartir una visión fisiopatológica de la hipotensión intradialítica. La presión arterial es regulada por la conjunción del débito cardíaco y la resistencia periférica. Sobre el débito cardíaco influyen la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. El volumen sistólico, a su vez, depende de la precarga, de la contractilidad y también de la poscarga. Y la frecuencia cardíaca es influenciada por el sistema nervioso simpático, que la estimula, el cual también es capaz de aumentar la resistencia periférica produciendo vasoconstricción. Esta resistencia periférica es influida también por el sistema renina-angiotensina y por otras hormonas vasoactivas, entre ellas la hormona antidiurético arginina-vasopresina. Es así que frente a una alteración en el volumen circulante inducida, por ejemplo, por una ultrafiltración y por los cambios osmolares, de gradientes osmolares que se producen durante la hemodiálisis, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es una caída del volumen circulante, muy dependiente de la ultrafiltración, que genera, ¿no es cierto?, una respuesta inmediata
de rellenado plasmático por una migración del volumen intersticial hacia el intravascular. Por otra parte, esta caída del volumen sanguíneo genera una respuesta simpática, una respuesta del sistema renina-angiotensina y una respuesta de vasopresina, que son capaces de aumentar el débito cardíaco y estimular la resistencia periférica total. Esto se ve sumado, ¿no es cierto?, porque la vasoconstricción produce un vasamiento venoso del volumen estresado, ¿no es cierto?, que hace que aumente, junto con el rellenado de la redistribución de volúmenes, hacia la precarga, que aumenta, y produciendo una estimulación y un aumento, ¿no es cierto?, del débito cardíaco. Esto en circunstancias normales hace que no se produzcan cambios mayores en la presión arterial cuando existe, ¿no es cierto?, una salida de líquido del intravascular, y de hecho una persona normal puede tolerar hasta un 20% de una pérdida de volumen sanguíneo, cosa que no ocurre en algunos pacientes en diálisis. Y esto básicamente por la naturaleza intermitente de la hemodiálisis. Los líquidos acumulados durante una semana se deben remover en un plazo tan corto como 12 horas, 3 sesiones de 4 horas. Y la clave en la génesis de la hipotensión intradialítica es la interacción entre la tasa de ultrafiltración, el débito cardíaco y el tono arteriolar. Y una excesiva ultrafiltración o una ultrafiltración muy rápida, que tenga una velocidad mayor de 10 a 13 ml por kilo por hora, se ha visto asociada a una mayor incidencia de hipotensión intradialítica y mortalidad. La prevalencia de esta condición varía tanto como entre de un 8 a un 40% dependiendo de la definición. Y las definiciones han usado al menos uno de los siguientes componentes. Valores con un umbral o nadir preciso de presión sistólica, llamémoslo en general alrededor de 80 milímetros, 90 milímetros de mercurio. Una caída de la presión sistólica o de la media en más o menos 20 o 30 milímetros. La presencia de síntomas asociados y la necesidad de intervenciones dirigidas a corregir el volumen sanguíneo. Entonces, vamos a hacer un análisis fisiopatológico de los factores que influyen en la hipotensión intradialítica. Existen factores dependientes de la frecuencia cardíaca. Recordemos que hay una frecuente aparición de taquiarritmias y de fibrilación auricular en el período peridialítico, lo que puede producir una reducción del intervalo diastólico y una pérdida del llene activo auricular. Esto es más importante aún si es que hay una disfunción diastólica. Y estos pacientes, muchos de ellos están con antihipertensivos que pueden ser inótropos y cronótropos negativos, betabloqueadores, por ejemplo, bloqueadores de calcio, piridínico o no piridínico, que pueden reducir la respuesta compensatoria de aumento de contractilidad y frecuencia cardíaca. Existen factores dependientes de la contractilidad miocárdica, y hay que recordar que 1/3 de los pacientes prevalentes en diálisis tienen insuficiencia cardíaca, que 3 de cada 4 pacientes incidentes a hemodiálisis tienen hipertrofia ventricular izquierda, lo que va acompañando habitualmente a disfunción diastólica, y un 15% de los pacientes incidentes a hemodiálisis también tienen disfunción sistólica. Existen factores dependientes de la precarga, en que la mayoría del volumen sanguíneo circulante, recordemos que está en el compartimento venoso, que es ampliamente modificable y que puede ser movilizado para aumentar la precarga. En situaciones de hipovolemia, las hormonas vasoactivas y la acción simpática lo que hacen es producir una vasoconstricción arteriolar, y con esto hacen caer el flujo sanguíneo a los lechos venosos. Y aquí aparece, ¿no es cierto?, el concepto de la presión de Jenner y el volumen estresado. El volumen estresado es el volumen con el que podemos recargar el sistema venoso mayor, ¿no es cierto?, para aumentar la precarga. Y esto es lo que ocurre en la posición de Trendelenburg que usamos tanto, ¿no es cierto?, en las unidades de diálisis frente a las hipotensiones. Aquí tienen ustedes la explicación del fenómeno de Jaeger-Kröger, que es en el territorio esplácnico y cutáneo. Fundamentalmente lo que hay, ¿no es cierto?, es una vasoconstricción del territorio pretisular, precapilar, lo que hace que esta caída del volumen dentro de este territorio hace que las paredes semielásticas de las venas extruyen sangre, ¿no es cierto?, hacia las venas mayores, y con eso aumentan también la precarga. Por otra parte, existen factores dependientes de la vasoconstricción arteriolar. El sistema autónomo, hay que recordar que en sujetos normales, la hipovolemia es capaz de activar vasoreceptores cardiopulmonares que lo que hacen es inducir una liberación de la inhibición tónica simpática, produciendo vasoconstricción musculoesquelética y cutánea.
con aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad miocárdica. Algunos pacientes con enfermedad renal crónica terminal muestran una reducción paradójica en la actividad simpática previo a la detección de la hipotensión intradialítica. Y se ha visto que lo que pueden tener es un reflejo de Bessel-Jarich exagerado, que corresponde a la activación de mecanorreceptores miocárdicos en respuesta al menor llenado, induciendo inhibición vagal del centro cardiovascular medular, con una reducción de la actividad simpática, vasodilatación y, ¿no es cierto?, una caída de la presión arterial. Por otra parte, existen factores dependientes de la vasoconstricción arteriolar que son ligados a hormonas vasopresoras. Los niveles basales o incrementos inadecuados de hormonas vasoconstrictoras en respuesta a hipovolemia son muy importantes en la hipotensión intradialítica. La arginina vasopresina es un potente vasoconstrictor a través de los receptores B1A vasculares. Y en condiciones normales, la hormona antidiurética es estimulada por incrementos en la osmolaridad y por la hipovolemia significativa. Esa respuesta está alterada en algunos sujetos con hipotensión intradialítica. Y finalmente existen factores dependientes del rellenado plasmático, como la ultrafiltración y la hemodiálisis. Hay que recordar que son una agresión hemodinámica, ¿ya? La inmensa parte de la ganancia de peso interdialítico ocurre por un balance positivo de fluidos con hipervolemia y sus consecuencias. Y uno de los objetivos de la terapia dialítica es remover en forma segura el exceso de volumen cada vez que viene el paciente para llevarlo al peso seco ideal. A medida que se hace la ultrafiltración desde el intravascular, ocurre un rellenado del intersticio dependiente de gradientes oncóticas e hidrostáticas para mantener la presión arterial. Por un lado, la ultrafiltración hace caer, ¿no es cierto?, la presión hidrostática dentro del intravascular y arrastra agua desde el intersticio hacia el intravascular, pero por otra parte, la caída de la osmolaridad derivada de la diálisis puede hacer que haya un secuestro de agua hacia el intracelular. La hemodiálisis pura, por el retiro de estos productos dializables, es capaz de generar este gradiente osmótico que puede afectar el rellenado plasmático. La ultrafiltración pura, por otra parte, cambia menos la osmolaridad plasmática porque remueve un fluido isotónico al plasma. Normalmente, eso sí, usamos hemodiálisis y ultrafiltración simultáneamente. Y debemos recordar que a mayor volumen de ultrafiltración, mayor posibilidad de hipotensión intradialítica. Entonces, vamos otra vez al mismo grafiquito anterior. Se produce la ultrafiltración y la caída de los gradientes de osmolaridad. Se produce un inadecuado relleno del plasma. La activación del sistema nervioso simpático está alterada, hay una mala respuesta de vasopresina, no se puede subir mucho la resistencia periférica, no se puede estrujar el sistema venoso, no se puede aumentar la precarga, cae el débito cardíaco y no hay una respuesta adecuada presora frente a la hemodiálisis. Esto ocurre en presencia, ¿no es cierto?, de factores paciente específicos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con habitualmente una alta ganancia de peso interdialítico, una intolerancia a la remoción de volumen. Entonces la hemodiálisis lo que hace es que no corrige muy bien el peso seco, no saca suficiente volumen, el paciente se mantiene en precarga y por el otro lado tiene, ¿no es cierto?, un daño orgánico que está derivado de una insuficiente ultrafiltración derivada de la hipotensión. Estos pacientes además, cada vez que se hipotensan, tienen una disminución en la perfusión tisular y con ello también se dañan. Existen diferentes definiciones que no voy a agotar en este momento, pero como les decía, tienen que ver con caídas en la presión sistólica con o sin síntomas, con caída, ¿no es cierto?, el nadir de la presión que sea menos de 90, que tengan o no tengan intervenciones. Y la verdad es que la KDOQI lo que propone es igual o más de 20 milímetros de caída sistólica, con una caída de la presión arterial de más o igual a 10, con síntomas, ¿ya? En realidad lo que se ha visto es que la prevalencia de hipotensión intradialítica, cuando usamos el concepto de presión sistólica nadir de menos de 90, es como de un 11 y tanto % de frecuencia. Y con caídas de más de 20 milímetros es como un 10%. Así que anda por ahí en realidad la frecuencia actual un poquito más limpia el dato. Los factores de riesgo para hemodiálisis, para hipotensión intradialítica incluyen la diabetes mellitus, la enfermedad cardiovascular por la disfunción diastólica y sistólica, la cardiopatía isquémica, las arritmias y importantemente la enfermedad osteometabólica que afecta, ¿no es cierto?, vascularmente por calcificaciones.
la disfunción autonómica tan presente en muchos diabéticos, además, la malnutrición, la hipoalbuminemia, el sexo femenino también se dice que es predisponente, la gente de más de 65 años, o que tiene una presión sistólica predialítica habitual de menos de 100, los obesos, la anemia severa, y, importantísimo, una alta ganancia de peso interdialítico, que lo que requiere es una mayor ultrafiltración en cada sesión. Esta hipotensión intradialítica no es solamente una caída de la presión, se ha visto que produce eventos cardiovasculares y mortalidad, más o menos un 50% de más mortalidad en sujetos con hipotensión intradialítica en más del 40% de las sesiones. Esto varía en general con la definición de hipotensión intradialítica utilizada. A nivel cardíaco, lo que ocurre es un atontamiento miocárdico con isquemia irreversible repetitiva que gatilla una hibernación miocárdica, con fibrosis irreversible, disfunción diastólica a la larga, mayor riesgo cardiovascular y mortalidad que puede llegar a ser de 30 veces. La aparición de hipotensión intradialítica obliga a detener la ultrafiltración, intervenir con fluido y agravar la insuficiencia cardíaca. Se produce también isquemia cerebral con estas hipotensiones, hay un incremento en el desarrollo de atrofia cerebral, deterioro cognitivo, acordémonos que la observación de que el deterioro cognitivo es menos frecuente en la peritoneodiálisis, isquemia mesentérica con inflamación crónica, absorción de toxinas intestinales, ¿no es cierto?, la isquemia hepática, aceleración de la pérdida de la función renal residual, tan observable en los comienzos de la diálisis, de los tiempos de diálisis, y la trombosis de accesos vasculares, que se ha demostrado muy claramente en fístula arteriovenosa nativa, no tanto en las protésicas. ¿Cuáles son las estrategias fundamentales en el manejo? En el momento agudo, inmediato, lo que debemos hacer es parar la ultrafiltración, poner al paciente en Trendelenburg, administrar solución salina y si no nos va bien, infundir una solución expansora con albúmina y considerar una reducción en el flujo sanguíneo o del flujo del dializado. Todas estas medidas lo que pretenden fundamentalmente es mejorar la precarga, ¿ya? Ahora, medidas de prevención de primera línea incluyen una buena estimación del peso seco, una buena estimación de la velocidad de ultrafiltración y sobre un buen consejo respecto de la dieta de sodio del paciente y los incrementos de volumen que tiene interdiálisis para mantener, ¿no es cierto?, una adecuada rellene del volumen plasmático cuando sea necesario. Se debe evitar la ingesta de comida durante la hemodiálisis porque produce vasodilatación arteriolar por el secuestro esplácnico, una revisión del régimen antihipertensivo para evitar fármacos que alteren la vasoconstricción o la función cardíaca y revisar la composición del dializado evitando diálisis con muy bajo calcio o magnesio, por eso es que es preferible adecuar los electrolitos. En ese sentido, el bicarbonato ha sido un tremendo avance, ustedes se recordarán los más antiguos, lo problemático que era dializar con acetato. Por acá tenemos las segundas medidas, incluyen, ¿no es cierto?, el enfriamiento del dializado. Los pacientes sufren un estrés térmico durante la diálisis que les sube la temperatura y les provoca vasodilatación, y eso se puede mejorar bajando la temperatura del dializado. Hay que buscar cualquier enfermedad cardíaca no diagnosticada y aumentar probablemente los tiempos de diálisis para que la ultrafiltración sea más gradual y no tan violenta en poco tiempo. Se ha probado también el uso de midodrina, que es un vasoconstrictor, efecto alfa, ¿no es cierto?, y el cambio de la modalidad de diálisis, ¿ya? En general no se recomiendan los usos rutinarios de perfilados de sodio, porque en realidad el paciente se va con más sodio para la casa, tratando de prevenir la hipotensión, y al final toma más agua y trae más volumen, hay que sacarle más la próxima vez y se produce un círculo vicioso. El dializado se puede temperar a 35 o 36 grados, o usar una diálisis isotérmica controlada por feedback. Los pacientes a veces se sienten un poco mal, les da calofríos, pero en general esto puede ser bien tolerado. Y también se ha probado el ajuste de ultrafiltración según la volemia online, por hematocrito, estimaciones de ultrafiltración. La hemodiafiltración puede ser una alternativa a la diálisis, porque en general es una diálisis un poquito más fría, que produce menos estrés térmico. La prolongación del tiempo de diálisis o el aumento de la frecuencia semanal es una buena posibilidad, y usar suplementos alimentarios de L-carnitina también han sido propuestos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Janet Parodis López y este es el título del artículo que vamos a presentar. Como todos conocemos, la inflamación es uno de los ejes fisiopatológicos de la enfermedad renal
estando relacionada con un incremento de la morbimortalidad en pacientes en hemodiálisis. Actualmente contamos con diversos marcadores inflamatorios, como podemos ver en esta diapositiva, pero coincidiremos que en el escenario socioeconómico actual es muy importante la búsqueda de marcadores biológicos costo efectivos. Es por esto que, bueno, en este contexto surgen los índices de los que vamos a comentar en este artículo, que ya en el enfermo renal estos índices están emergiendo como marcadores de inflamación, daño endotelial y más recientemente como predictores de mortalidad. Teniendo en cuenta todo esto y el conjunto de artículos científicos que ya se publican en la literatura sobre este tema, es que nos decidimos a realizar nuestro estudio con el objetivo de evaluar la utilidad de estos índices como marcadores de inflamación y su impacto en la morbimortalidad de los pacientes en hemodiálisis. Para ello realizamos un estudio observacional retrospectivo y de corte transversal en 100 pacientes del Centro Periférico de Hemodiálisis Ibérico de Las Palmas de Gran Canaria. Evaluó el comportamiento de estos índices y se correlacionaron con la proteína C reactiva como marcador inflamatorio conocido en pacientes en hemodiálisis. Como valores de corte para determinar un alto grado de inflamación, utilizamos estos valores que ustedes pueden ver aquí según estudios reportados, y en el caso del índice inflamatorio sistémico utilizamos nuestra mediana como referencia. Se evaluó el comportamiento de estos índices en fallecidos y diabéticos, y además pues correlacionamos los índices inflamatorios con el ITB y con los scores de calcificación vascular de Kauppila de Dragao. Los índices inflamatorios se calcularon según lo que podemos ver aquí en esta diapositiva, como ya conocemos, y luego bueno, correlacionamos las diferentes variables con los índices recodificados, como ya comentamos. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, como pueden ver aquí, los pacientes nuestros son pacientes añosos, inflamados, hipoalbuminémicos. Aquí tenemos la media de los índices inflamatorios y la mediana. El 58% de nuestros pacientes eran del sexo masculino, el 19% pues portaban un catéter venoso central y el 58% también eran pacientes diabéticos. Cuando relacionamos los índices inflamatorios con la PCR, vean que la media de los índices inflamatorios fueron todos significativamente superiores en pacientes con PCR mayor a 5 cuando se compara con pacientes con PCR menor o igual a 5. Y estos resultados también lo pudimos corroborar cuando realizamos la asociación entre estas variables según la correlación de Pearson. Aquí pueden ver cómo de manera significativa y positiva la PCR se relaciona con los tres índices inflamatorios, o sea que la misma medida que aumenta la PCR, aumentan también los tres índices inflamatorios de manera significativa. Cuando correlacionamos la PCR con los diferentes índices inflamatorios, pero ya recodificados, en este caso con el INL mayor o menor a 3,5, vean que la media de la PCR en pacientes con INL mayor o igual a 3,5 fue significativamente superior cuando se compara con pacientes con INL menor a 3,5, y esto se corroboró en el estudio univariante no ajustado. En esta gráfica se pueden ver mejor visualmente cómo la misma medida que aumenta la PCR también aumenta la media de del INL, o sea, aumenta de manera significativa también el INL. En el análisis también descriptivo que realizamos según el IPL, mayor o menor a 300, vemos que la media de la PCR en pacientes con IPL mayor o igual a 300 también fue significativo cuando se compara con pacientes con IPL menor a 300. También esto se corroboró en el análisis bioestadístico univariante no ajustado. Como pueden ver aquí, a más PCR, pues mayor probabilidad de IPL mayor o igual a 300, y eso también lo vemos en esta gráfica, como en la misma medida que aumenta la PCR, aumenta también la IPL. En el caso de la variable IPL recodificada, pero bajando un poco el nivel de corte, en este caso mayor o igual a 150, también vimos una relación significativa entre lo que es la PCR y la presencia de este valor. Como pueden ver en esta imagen, también se demostró esto en el análisis descriptivo, como la media de PCR fue significativamente superior en pacientes con IPL mayor o igual a 150 cuando se compara con IPL menor a 150, y aquí también lo podemos ver mejor gráficamente, como la misma medida que aumenta la PCR, pues también aumenta el IPL, aunque hay que señalar que la P fue marginalmente significativa. En cuanto al análisis con el índice inflamatorio sistémico mayor o menor a 600, vemos también que la media de la PCR también fue significativamente superior en pacientes con un índice inflamatorio sistémico mayor o igual a 600 cuando se compara con pacientes con este índice por debajo de 600, y aquí también lo vemos mucho más claro gráficamente. A medida que aumenta la PCR también aumenta el índice inflamatorio sistémico. En esta diapositiva se hace a manera de resumen una representación de la relación entre lo que es la PCR y los tres índices inflamatorios, y vean cómo de manera significativa, tanto para el INL como para el IPL y el IIS, en la misma medida que aumenta la PCR, como también podemos ver en este gráfico, pues también aumentan los tres índices inflamatorios. Cuando ya realizamos esta correlación, pero en pacientes diabéticos y no diabéticos, vean
como la media de los 3 índices inflamatorios también fue superior en pacientes diabéticos cuando se compara con no diabéticos. Ustedes lo pueden ver aquí, pero esto fue significativo solo en el caso del IS y el INL. Aquí lo podemos ver gráficamente mejor. Vean en verde pues los pacientes diabéticos y vean cómo la media de estos 3 índices fue superior en pacientes diabéticos cuando se compara con no diabéticos, que son los que están representados en color rojo. Pero esta significación, como ya dije, fue significativa solamente para el caso del INL y para el caso del índice inflamatorio sistémico. Cuando realizamos el análisis multivariante, pues como van a poder ver, la relación logística multivariante fue significativa solo cuando hicimos el análisis con el índice de neutrofilo linfocito mayor o igual a 3,5 como variable de respuesta, y en este caso fueron significativas la PCR y la diabetes. O sea que la PCR y el ser diabético predijeron de manera independiente un mayor riesgo de presentar un INL elevado, y esto fue significativo como podemos ver en esta imagen. Ya cuando analizamos el comportamiento de estos índices en pacientes fallecidos, pues como pueden ver, la media de los índices inflamatorios fue significativamente superior en todos los casos cuando comparamos fallecidos con no fallecidos. Y fue muy interesante también analizar el impacto de estos índices inflamatorios en relación con la supervivencia de nuestros pacientes en hemodiálisis. Como pueden ver aquí, el tener un INL mayor o igual a 3,5 implicó en nuestros pacientes de manera significativa una peor supervivencia en hemodiálisis. Lo mismo sucedió en el análisis del índice inflamatorio sistémico, o sea, en pacientes, aquellos pacientes con índice inflamatorio sistémico mayor o igual a 600, pues tuvieron una peor supervivencia. Esto fue estadísticamente significativo. Y en el caso del análisis que hicimos con el IPL, aunque en el caso del IPL, del análisis con el IPL mayor o igual a 150, también parecía que esto iba a tener un impacto negativo en cuanto a la supervivencia de otros enfermos. Esto no fue significativo en ninguno de los análisis para IPL mayor o igual a 150 o para IPL mayor o igual a 300. ¿Qué otras variables analizamos? Bueno, se analizó también la correlación entre los índices inflamatorios y el ITB, el índice tobillo-brazo. Dividimos nuestros pacientes en dos grandes grupos: pacientes con ITB menor a 0,9, menor o igual a 0,9 o mayor a 0,9. Como pueden ver aquí, analizamos la media de los índices inflamatorios, que cuando se comparan estos dos grupos de pacientes, vemos que las medias fueron superiores en este grupo de pacientes que expresan su presencia en la posibilidad de una vasculopatía, pero la significación estadística solamente fue en el caso del IPL, o sea, aquí podemos ver en rojo los pacientes con ITB menor o igual a 0,9 y vean que aunque la media de los 3 índices inflamatorios fue superior en pacientes con ITB menor o igual a 0,9, la significación estadística solo la tuvimos en el caso del IPL. O sea que a mayor IPL, mayor probabilidad de ITB menor o igual a 0,9, y esto lo vemos también en esta imagen, como en la misma medida que aumenta el IPL, pues aumenta la probabilidad de ITB más bajo. En el caso de la relación con los índices de calcificación, no encontramos relación entre los índices inflamatorios y el índice de calcificación vascular alargado, pero sí la encontramos con el CAUPILA. Como pueden ver aquí muy claramente, los índices inflamatorios, la media de los índices inflamatorios fue superior en pacientes con CAUPILAs mayores. En este caso, el número 1 significa CAUPILA mayor o igual a 8. CAUPILA mayor o igual a 8, la media de estos índices fue superior en estos enfermos, y en todos los casos fue significativo cuando se compara con pacientes con CAUPILA más bajo. Esto se ve mucho mejor aquí en esta imagen. Vean cómo para todos los índices inflamatorios, en presencia de un CAUPILA mayor o igual a 0,8, sus valores fueron superiores, y en todos los casos fue significativo desde el punto de vista estadístico. ¿Qué conclusiones podemos obtener? Bueno, en primer lugar, que los índices inflamatorios, especialmente el INL, pues se relacionaron con mayor PCR, y por tanto podemos considerarlo como marcadores inflamatorios de gran utilidad en pacientes en hemodiálisis. En segundo lugar, el IPL elevado se asoció con mayor vasculopatía periférica. Los índices inflamatorios pues se relacionaron con mayor calcificación vascular. La diabetes mellitus es una condición que genera más inflamación, y entre los fallecidos los índices inflamatorios fueron superiores, con lo cual podemos concluir que el INL y el índice inflamatorio sistémico en nuestro estudio fueron predictores de mayor mortalidad. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Bueno, en principio, darles la bienvenida a la sesión de preguntas y respuestas. Agradecer fundamentalmente al comité organizador del Congreso por permitirnos estar aquí presentes y felicitarlos especialmente a todos los exponentes de los trabajos presentados, que han sido muy buenos e importantes. Buenas tardes a todos. Bueno, en principio, darles la bienvenida a la sesión de preguntas y respuestas. Agradecer fundamentalmente al comité organizador del Congreso por permitirnos estar aquí presentes y felicitarlos especialmente a todos los exponentes de los trabajos presentados, que han sido muy buenos e importantes. Buenas tardes a todos. Bueno, en principio, darles la bienvenida a la sesión de preguntas y respuestas. Agradecer fundamentalmente al Vamos a iniciar entonces con las preguntas. Hay una pregunta para el doctor Ardiles sobre qué opinión le merece la diálisis secuencial en pacientes con una importante ganancia de peso interdialítico que no toleran la ultrafiltración. Bueno, existen varios estudios al respecto en el sentido de buscar una mejor técnica dialítica para evitar este problema. La verdad es que no se ha llegado a un consenso. La hemodiafiltración online secuencial, la verdad es que tiene un rol en algunos pacientes, pero todavía no está 100% validado eso. Probablemente hay que probar paciente a paciente todavía. Bien, gracias. Una pregunta del doctor Mascheroni, también para, en este caso es para el trabajo de índices inflamatorios. ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar para modificar el estatus inflamatorio que se muestra o que se mostró en los pacientes en hemodiálisis? Bueno, las medidas que se puedan tomar, esto depende del tipo de paciente que tengamos y la hemodiálisis, ¿no? Sabemos que hay muchos factores que están relacionados con el paciente, están relacionados con la diálisis, básicamente. Con el paciente, pues hay factores relacionados como la comorbilidad del paciente, bueno, los antecedentes que tiene el paciente, pacientes diabéticos no diabéticos. En nuestro caso, por ejemplo, los pacientes diabéticos mostraron unos índices inflamatorios mucho mayores. Acá en las Islas Canarias tenemos una alta prevalencia de pacientes diabéticos, por ejemplo. O sea, depende mucho del tipo de paciente, también de la hemodiálisis que tengamos, ¿no? La calidad del agua, el filtro. No, hay un conjunto de factores que hay que individualizar y hay que personalizar en cada paciente. Y dependiendo de cada paciente en particular y del comportamiento de su estado clínico y analítico, pues ahí deberíamos entonces de tomar medidas, ¿no? Si es un paciente que está estable clínicamente y no refleja en su analítica ninguna alteración, pues nosotros, por ejemplo, acá hacemos estos marcadores inflamatorios pues cada 6 meses, una vez al año. Pero si ya vemos una elevación no puntual, sino mantenida en el tiempo de algún marcador inflamatorio habitual, PCR, y en este caso los índices inflamatorios de los cuales hablamos, pues se pueden repetir en el tiempo cada 15 días y viendo ya particularmente cada paciente y incidiendo en la situación personal particular de cada paciente. No sé si respondo a la pregunta. Bien, muchas gracias.
Bueno, en relación al trabajo presentado por el doctor Santa Cruz, hay otra pregunta. Si ustedes repetían la ecografía tanto a nivel pulmonar para evaluar las líneas B como a nivel de los índices de la vena cava en otras sesiones de hemodiálisis. Hola, bueno, realmente no lo hicimos ya que era un estudio transversal. Sin embargo, sí que sería recomendable tomar una decisión basada en los hallazgos basales, realizar un efecto terapéutico y ver las diferencias en un futuro, en una futura exploración, que como han visto y se ha reflejado en el estudio, es sencilla de hacer, no demanda nada para el paciente y lo puede hacer el mismo nefrólogo. Sí, realmente, o sea, hoy en día creo que el hecho de contar con ecografía, tanto a nivel de las líneas B como de los índices a nivel de vena cava, tanto en inspiración y expiración, creo que son herramientas muy útiles a la hora de evaluar el peso seco, ya que, bueno, está demostrado que la sensibilidad de la clínica para evaluar peso seco es muy baja. Y una pregunta con respecto a eso, quería saber si ustedes hicieron alguna correlación con la clínica o con radiografías o tomografías en cuanto a los hallazgos que obtuvieron. Hicimos una correlación con la bioimpedancia, con resultados de bioimpedancia, que bueno, también es otra herramienta. Sin embargo, bueno, la N era muy pequeña, pero estamos trabajando para aumentar la población y hacer una comparación con mayor cantidad de pacientes y ver si encontramos algo, ¿sí? Si hay relación o diferencias, ¿no? Discrepancias. Pero la herramienta que utilizamos va a ser la bioimpedancia. A lo mejor también compararemos el peso seco clínico, que un poco reflejará si los hallazgos clínicos, pero esas tres herramientas serían a futuro comparar con la ecografía. Bien, ¿y ustedes, los operadores fueron siempre el mismo operador o hubo diferentes operadores a la hora de hacer las mediciones? Los operadores siempre fue el nefrólogo a cargo de ese turno de pacientes, por ende siempre es el mismo. Y de los colaboradores en el trabajo, como se vio, fuimos el doctor Vaca y mi persona quienes hicimos las ecografías de los pacientes. Y bueno, nuestra compañera Cristina nos ayudó con otras cosas también. Pero el operador siempre debe ser el mismo, claro, y así va a ser. Bien, sería bueno ver también qué pasa, digamos, con un paciente posterior a que uno pueda acceder al peso seco, qué pasan con estas líneas, a ver cómo se comportan. Sí, la idea a futuro es eso, es comparar un antes y un después, efectivamente. Bien, muchas gracias. Yo quisiera completar una preguntita del doctor Ardiles para después pasar a los otros trabajos. Si nos puede decir algo sobre su experiencia en estos pacientes con hipotensión en diálisis y sobre todo en aquellos que ya a pesar del sobrepeso ya ingresan a diálisis con una presión baja y es tan difícil poder llegar a su peso seco. En su experiencia con respecto a la utilización de ciertas medicaciones como el midodrine, la sertralina, y qué resultados ha tenido. Bueno, hay un pequeño grupo de pacientes que son hipotensos crónicos incluso en diálisis, ¿eh? que uno no lo esperaría en una enfermedad renal crónica, pero es así. Y habitualmente hay algún factor, ¿no es cierto?, vascular, cardiovascular. Una cosa interesante cuando los pacientes van ingresando a diálisis es el problema de que los enfermos vienen con tratamiento de hipotensores para su condición predialítica. Nosotros lo empezamos a dializar y le agregamos un factor de extracción de volumen más el efecto de la droga y obviamente que la tolerancia es muy mala, ¿ya? Sobre todo en estos pacientes que son hipotensos crónicos. La hipotensión crónica en general tiene un riesgo cardiovascular importante, no es cosa de menor, ¿ya? Y esos pacientes que tienen una hipotensión crónica tienen mucha más facilidad para hacer incluso hipotensión mayor intradialítica. La midodrina es una alternativa, nosotros la usamos empíricamente en diálisis y en algunos pacientes anda bastante bien, ¿ya? Pero la verdad es que
si uno mira así por experiencia nomás, lo que marca a los enfermos hipotensos es el problema, ¿no es cierto?, de que suben mucho de peso y uno está obligado a no mandarlos para la casa con el peso exagerado. Incluso son pacientes hipotensos, ¿ah? Incluso hay pacientes hipotensos crónicos que llegan con mucho volumen y no se traduce eso en una hipertensión. Igual tenemos que sacarle volumen y a veces hay una insuficiencia cardíaca detrás, por lo tanto tenemos que esforzarnos. No sé si eso te contesta, María, la pregunta. Sí, porque es más o menos la experiencia que uno tiene, que a pesar de todo siguen hipotensos y cuesta un montón llegar a su peso seco. Lo que en el centro de diálisis que yo trabajo, lo que más nos ha dado beneficios son las diálisis más prolongadas, pero ninguna otra medida. Gracias, doctor. Gracias a ti. Yo quería hacer una pregunta para la doctora San Román con respecto al uso del PET con metionina para el hiperparatiroidismo recurrente o persistente. ¿Cómo es bien, digamos, en qué consiste bien el estudio y cómo se dosifica la metionina? Digamos, porque estamos acostumbrados, por lo menos en el medio en el que me muevo yo, en el Zetamib, el centellograma, y en todo caso un PET, pero no estamos acostumbrados, por lo menos en este medio, a usar la metionina. ¿Cómo sería la dosificación de este radionúclido? Hola, buenas tardes. En realidad, bueno, voy a hablar de rostro porque no lo hacemos nosotros, ¿no? Yo soy como nefróloga. Este trabajo lo hice en conjunto con un imagenólogo y los que están en medicina nuclear, que es el CUDIME acá en Uruguay, el centro que realiza todos los PET, y es él el que más maneja todo esto y el que me lo explicó. Pero en realidad, la dosis de metionina fue la que yo marqué ahí, que son ellos lo miden lo calculan al peso en realidad, pero ya está preajustado. O sea, lo marcan 10 minutos antes y después es con tomografía que ven cómo se registra. Pero no sé específicamente algo distinto, no ajustamos a nada, es más manejado por ellos. Bien. Y solamente la indicación sería para cuando no se, para estos casos en que recurren o son persistentes, porque la pregunta o la duda que me genera es que si este método es tan bueno para visualizar todas las, ¿por qué no se hace de entrada digamos, y se deja para estos casos que vos mencionaste? Bueno, es una de las preguntas que surge y que nos quedó a nosotros. En realidad, ahora yo presenté este trabajo que son de los pacientes que eran todos en situación de hiperparatiroidismo secundario, postparatiroidectomía, que cuando les van a valorar le hacen un MIBI, no ven nada, PTH altísima, y dicen, bueno, vamos a buscar dónde está, no se encuentra, y ahí es que en el PET aparecen en zonas raras. Esto surge y bueno, si vieron ahí, en realidad la mayoría eran persistentes, no es que es una recidiva postparatiroidectomía. Entonces la pregunta es, ya estaba de antes de la cirugía y no se vieron. Entonces también ahí surge, bueno, habría que haberle hecho el PET con metionina antes de la cirugía. Y la respuesta a eso, si lo hubiera marcado el PET antes, no lo sabemos, porque bueno, tal vez estaban inhibidas por lo otro que se sacó en la cirugía y al sacarlo reaparecieron esas. Entonces, de hecho, fue una de las discusiones que más tuvimos con los cirujanos, porque esto someterlo a otra cirugía y a un cuello que ya está operado es mucho más complejo. Si no hubiera sido ideal marcarlos con metionina. Ahora se nos agrega, como todo en todos lados, que no está cubierto el PET con metionina, entonces no queda dentro de la seguridad social, como le llaman, ni dentro de... Entonces, a esta altura es mucho más caro que hacer el centellograma MIBIO, por lo menos no está cubierto. Entonces, si no se encuentra en el centellograma, fue a los que pudimos acceder a hacerle el PET. Creo que hubiera estado buenísimo hacérselo a todos. La selección de por qué son los que tienen centellograma negativo es porque al no estar cubierto fue a los que pude acceder a que se pudieran hacer. Claro, claro. Un tema de costos. Pero la duda la tenemos y cómo marcarían antes, no sé. Y a propósito, sí habíamos analizado en un grupo de pacientes con hiperpara primario, que no viene al caso ahora, pero eran pacientes con hiperparatiroidismo primario que con centellograma MIB y ecografía no se hallaba el adenoma, y sí se halló en el PET con metionina. Eso tengo 4 pacientes que se pudo hallar el adenoma y después hacer la cirugía del adenoma y todo, y que no se veía en el centellograma MIB. O sea que hay una mayor sensibilidad claramente a poder hacer el diagnóstico de la hiperfunción. Perfecto. Gracias. Bien.
Bueno. Doctor Claudio Mascheroni con respecto al trabajo de los índices que miden inflamación, y él nos pregunta si se ha estudiado si la modificación de los factores modifica la evolución que tiene en la sobrevida o no lo modifica. Gracias. No, la verdad es que este fue un estudio que se hizo retrospectivo, no hicimos ningún estudio de intervención. O sea, solamente lo que hicimos fue entre el periodo de abril 2019 hasta mayo aproximadamente 2020, hicimos, bueno, todas las radiografías para el estudio de las calcificaciones vasculares, el ITB, y ahí en ese momento, pues, pues por medio del hemograma habitual, ordinario que se realiza, pues tomamos los índices, ¿no? Y básicamente lo que hicimos fue describir realmente cómo estaban esos índices relacionados con todas estas variables, ¿no? En diabético, no diabético, y luego lo que hicimos fue hasta el mes pasado, vimos todos los que habían fallecido 19 pacientes, y vimos, ¿no?, el impacto que habían tenido esos índices en la mortalidad, pero realmente no hicimos ningún estudio de intervención en esos pacientes. Eso nos lo estamos planteando justo ahora porque estamos haciendo estos índices un poco más el día a día de nosotros, porque es mucho más fácil, mucho más económico y mucho más fácil de determinar, ¿no?, y de secuenciar en el tiempo. Y ya dependiendo de la causa del probable proceso infeccioso, pues ya haremos la intervención, ¿no? Desde factores infecciosos, lo que haya, o incluso fármacos, hablamos ahora mismo, ¿no?, de la pitocicilina, de tantos fármacos que quizás pudieran beneficiarse a los pacientes, las estatinas. Iremos poco a poco a ver si de alguna manera aquellos que no tengan una causa específica que justifique ese aumento del factor inflamatorio, pues se puedan beneficiar de otros tratamientos, ¿no? Perfecto. Y no sé si pudieron ver en la población esta que midieron estos índices, si había también alguna relación entre los índices y el tipo de acceso vascular del paciente, y los índices y la respuesta a la eritropoyetina que tienen los pacientes. No evaluamos nosotros la respuesta a la eritropoyetina, pero sí hay un artículo publicado por incluso un grupo de trabajo con el cual trabajo otro grupo de médicos, que sí demostraron que efectivamente sí, había una relación significativa entre lo que es la resistencia a la eritropoyetina, y el IRE, el índice de resistencia a la eritropoyetina, y los índices elevados. En el caso nuestro no evaluamos hemoglobina, no evaluamos la respuesta a la eritropoyetina, porque justo este trabajo ya había salido incluso está publicado en la revista de nefrología hace muy poco. Y en cuanto a la otra pregunta que me hacía, perdón. Con los accesos vasculares. Accesos vasculares también vimos, vimos con catéteres, con accesos vasculares protésicos, no encontramos una relación significativa. Eran de 100 pacientes, teníamos 19 pacientes con catéteres, tampoco eran muchos pacientes, habían 3 con accesos vasculares protésicos, eran muy poquitos pacientes, la verdad, y no encontramos ninguna relación significativa entre lo que es la presencia de los índices inflamados, los índices elevados con el acceso vascular. Bien, yo tengo una pregunta para la doctora Montoya. Bueno, muy interesante el estudio que presentaron, y bueno, es algo a tener en cuenta que muchas veces no se tiene en cuenta como fuente, digamos, de colonización a los individuos convivientes. ¿Cuál es la política o cuál es la actitud que toman ante estos hallazgos? Si hacen tratamiento al paciente con los convivientes. Bueno, que quisiera que me comentara un poco sobre eso. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues para nosotros estos hallazgos fueron muy importantes debido a que nos hablan como de una dinámica de diseminación de este tipo de bacterias resistentes, no solamente Staphylococcus aureus, sino también algunos otros modelos, por ejemplo, Bacillus gram negativos, entre los pacientes y sus convivientes. Y como lo decía, entonces resalta esa necesidad de ver a los hogares como esa otra fuente de transmisión. Para los pacientes, digamos, es muy importante individualizar a cada uno de los pacientes, porque como ustedes saben, hay pacientes que están colonizados pero nunca presentan una infección, mientras que en otros se pueden presentar infecciones recurrentes en este sentido. Entonces importa mucho la persona y por supuesto también el microorganismo. Por ejemplo, hay
evidencias donde, por ejemplo, Staphylococcus aureus, hay evidencia de que la descolonización sí ayuda a evitar esas futuras infecciones, que fue algo que se pudo comprobar en un estudio previo nuestro, donde podíamos o donde encontramos que esa infección posterior a la colonización era muy importante en Staphylococcus aureus para los pacientes, pero entonces ahí nos toca es individualizar a cada uno de ellos. Y en cuanto a sus familiares, pues digamos que no tratarlos sería la opción. Sin embargo, lo que nosotros también hemos tratado de hacer es, a la luz de estos hallazgos que ponen, digamos, en peligro a los pacientes sobre todo, lo que hemos tratado de hacer son intervenciones sobre todo educativas a nivel de la comunidad, que nos permitan en ellos, digamos, estrategias básicamente orientadas en dos cosas. Una es en la prevención de esas infecciones, en la disminución enfocada en el buen uso de los. Bien, muy bien, interesante. Muchas gracias. Para la doctora González, yo le quería preguntar si precisamente en la conclusión de su trabajo sobre el registro de diálisis en Uruguay, que notaron que en la población, si no entendí mal, en la población de mayor edad, ese aumento de mortalidad que había habido en la población en diálisis en el año 2019 no había sido tanto en el rango etario mayor, si habían encontrado el porqué de eso o cómo lo habían interpretado. No, en realidad lo que nosotros hacemos ahí es comparar la tasa de mortalidad de los pacientes de los rangos de edad con la de la población general del Uruguay, ¿verdad? Y en la medida que avanza el grupo etario, ¿verdad? Avanza de edad, el grupo se parece más a la población general. A la población general. Cuando nosotros hacemos la mortalidad ajustada, en los análisis hacemos el ajuste a edad, sexo, y en el último ajuste que estamos, edad, sexo y diabetes. Y en la última modo de analizar que utilizamos ahora, el ajuste lo hacemos también al tiempo de tratamiento. Y ahí está considerado eso. Claro. Está considerada la edad. No sé si está contestada la pregunta. Sí, sí, sí. Yo quería felicitarlos a todos por los trabajos que me han parecido excelentes. El doctor Ardiles por su ponencia, que es muy importante. Y quería hacer una reflexión en cuanto a lo que manejaron de la hipotensión intradiálisis. Yo creo que una de las cosas que sigue siendo muy importante, y siempre va a ser importante, es el valor de la clínica. Entonces, el examen del paciente prediálisis tiene que ser lo que determina el nivel de ultrafiltración, porque muchas veces nosotros estandarizamos la ultrafiltración, pero no vemos al paciente cuando lo vamos a dializar. Si el paciente tiene una diuresis conservada, siempre ha sido muy difícil, ¿no?, mantener la presión durante el tratamiento dialítico, y eso es muy importante porque los episodios de hipotensión intradiálisis en los pacientes que tienen diuresis conservada tienden a disminuir cada vez más la diuresis. Y con vistas al trasplante renal es sumamente importante mantener la diuresis del paciente. Entonces, cuando el doctor Santa Cruz presenta su trabajo, yo recuerdo un poco lo que se habló ayer en el curso, ¿verdad? A través vinculado al POCUS, el point of care de la ecografía, ¿no? Entonces, en realidad, si nosotros consideramos que la ecografía al lado del paciente es una etapa más del examen físico de la valoración del paciente, que ahora pasaría a ser el interrogatorio, la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación y la ecografía, eso toma un valor trascendental cuando uno puede disponer, sobre todo en aquellos pacientes que tienen dudas, de poder hacer la valoración ecográfica. Bien, muchas gracias.
Doctora González, le quería hacer una pregunta. ¿Cuál es, digamos, en un determinado periodo, que es sobre todo el periodo inicial, que ustedes ven un mayor crecimiento en la prevalencia en trasplante? ¿A qué lo han atribuido? ¿Qué políticas han tomado, digamos, en relación al trasplante? Incentivar la donación en vida, ¿cuál ha sido un poco los motivos que expliquen este importante aumento en la prevalencia de pacientes trasplantados? Bueno, el Uruguay tiene un programa de trasplante que es ya muy antiguo, ¿verdad? Que comenzó realmente enseguida de la hemodiálisis y tiene una tasa de trasplante muy importante, como ustedes vieron. Entonces, y tiene una cobertura universal también de trasplante. Entonces, las cosas que funcionaron paralelas, o sea, la cobertura del tratamiento, del trasplante y del post-trasplante, ¿verdad? Y además el desarrollo del programa de donación y de procuración. En este momento en Uruguay, para no ser donante hay que hacer un consentimiento especial, o sea, todas las personas son potencialmente donantes. Y aquellos pacientes que llegan que son potenciales donantes por la situación clínica, ¿verdad? A raíz de un episodio de violencia, de muerte violenta, digamos, son donantes. Entonces, como se han ido incrementando las causas de donación, y hay un programa, y en este momento hay un programa que tal vez Sofía pueda hablar mejor, de trasplante intervivo también, el programa de trasplante ha progresado. En Uruguay en este momento la tasa de donación es muy importante y la tasa de trasplante también. Muy bien, muy interesante y sobre todo enfocándolo a la posibilidad de trasplantar en ese grupo de pacientes que tienen mayor mortalidad, que es la población más joven. Entonces creo que es algo muy importante que uno le pueda brindar a los pacientes. Muy interesante. Desde hace un año hay un programa de trasplante de niños también. Muy interesante el registro que presentó, doctora. Gracias. Bueno, y ya para ir despidiéndonos, una última preguntita que quedó acá en el chat, que es para el doctor Ardiles sobre el ejercicio durante la diálisis. ¿Algún concepto? Bueno, el ejercicio intradialítico es una técnica que se está usando bastante. Nosotros lo estamos recién desarrollando en Chile. El equipo de Concepción tiene harta experiencia en eso. Hans Miller tiene una conferencia, de hecho, hoy día a las 4 de la tarde, que va a mostrar eso. Y la verdad es que lo que se dice en la práctica es que el ejercicio intradiálisis en la gente hipotensa podría secuestrar un poquito de sangre durante el ejercicio y producir un poquito de hipotensión intradiálisis, de tal modo que no creo que sea una medida para implementar ahí. Sin embargo, hay que saber que la sarcopenia y la atrofia muscular de extremidades también es un factor de riesgo para hacer hipotensión ortostática. Por tanto, yo creo que lo recomendable, y esto dicho muy elucubrando, es que lo más probable es que uno tenga que poner al paciente en un programa de ejercicios extradialítico hasta fortalecer musculatura, y de ahí a empezar a hacer ejercicios intradiálisis que han demostrado una serie de beneficios, tanto desde el punto de vista mental como desde el punto de vista físico, y de mejor control incluso de la presión arterial, si es que hay hipertensión además asociada extradialítica. Yo creo que puede ser una buena alternativa. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que, no sé si Marisol, ¿a vos te quedó alguna pregunta en el chat? Yo creo que no quedó nada. Creo que estamos en tiempo de ir cerrando, sí. Bueno, les agradecemos a todos, muy lindos fueron todos los trabajos presentados, muy interesantes, y bueno, gracias por la participación, y si por ahí quedó alguna pregunta, supongo que durante el transcurso del Congreso se irán sacando todas las dudas. Muchas gracias a todos.